Mi nombre es José Esquivel, yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, específicamente en el programa de Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad Social. Este video en específico va a tratar sobre una reflexión sobre el asunto de los salarios aquí en la Universidad de Costa Rica. En las últimas semanas se han abierto debates en la institución sobre la viabilidad o no de la reducción de la anualidad de 5,5 a un 3%. Y bueno, desde el instituto hemos generado algunos indicadores, algunos argumentos para ampliar esta discusión y ver más a profundidad las potenciales implicaciones y los criterios desde los cuales se parte para la reducción o para ver los efectos positivos y negativos de esta reducción salarial, ¿no? Bueno, la presentación se va a llamar Salarios en la Universidad de Costa Rica, algunos indicadores y argumentos para su reflexión. Esta investigación se va a dar en el contexto específico, enero, febrero, se van a empezar a analizar algunos datos, sobre todo con una motivación que fue el estudio actuarial que se presenta en el Consejo Universitario en noviembre del 2014. Ese estudio va a presentar la preocupación respecto a la estabilidad financiera de la institución si se mantienen los gastos en salarios y en otros rubros tal y como se viene haciendo. Entonces, ¿por qué esa reflexión? El estudio actuarial, muy a grosso modo, lo voy a mencionar, plantea de que la universidad en este momento tiene, bueno, a finales del año 2014 presentaba una reserva de recursos económicos, ¿no?, de aproximadamente 21.651 millones de colones, y para el año, se proyectaba que para el año 2015, el presente año, ya se tenía que hacer uso de esa reserva, específicamente 227 millones de colones, para completar el presupuesto de la institución, ¿no? Aquí hay una preocupación central en el estudio actuarial, que es esta reserva con el modelo actual se va a agotar hasta el año 2019, o sea, muy pronto se va a agotar. Entonces, habría que tomar medidas, o se plantean tomar medidas para ver cómo se contiene el gasto. Entonces, en este contexto, vamos a plantear la siguiente explicación sobre el modelo salarial y cómo se distribuyen los dineros acá en la Universidad de Costa Rica para ampliar esta discusión. Lo primero sería una indicación metodológica, ¿no? Yo estoy utilizando la base de datos que hizo pública la universidad, la planilla de junio del año en curso, y los datos que voy presentando son datos ponderados. ¿Y por qué no estoy presentando datos ponderados? Bueno, básicamente la ponderación de los salarios, eso quiere decir proyectar cuánto estaría ganando en tiempo completo alguien que está nombrado en cuarto de tiempo, ¿no? Es un dato importante para comparar salarios entre distintas instituciones, sectores productivos, etc. Sin embargo, para hacer un estudio sobre la distribución del dinero acá en la institución, nos sirve conocer los salarios reales, ¿no?, lo que recibe cada una de las personas, y ver dónde se ubica, en qué rangos, cuáles son estas distribuciones. Y es los datos que vamos a presentar a continuación. Este primer gráfico que se ve en pantalla va a mostrar la distribución de la masa salarial para el total de las categorías ocupacionales en la institución. Como se puede ver, a la izquierda, ¿no?, la barra vertical va a mostrar la cantidad de trabajadores y trabajadoras en la institución, y la barra horizontal va a mostrar rangos salariales. Estos rangos salariales están de 0 a 250.000 colones, de 251 a 500 y así sucesivamente, ¿no?, rangos de 250.000 colones. Y nos llevamos una sorpresa, al contrario de la imagen que se ha querido dar en medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación. Resulta que la mayoría de las personas en la institución estamos en categorías, en rangos salariales realmente bajos, ¿no? Más de 1.400, casi 1.500 trabajadores en la institución reciben un salario de 250.000 colones o menos. Y el siguiente rango de mayor peso en esta distribución salarial es el de 500.000 colones, el siguiente es de 150.000 colones o menos. En definitiva, vamos a ver cómo la masa salarial de la universidad se comporta o se apoya fundamentalmente en los rangos salariales más bajos. Y vemos una caída, a partir del 1.250.000, vemos una caída bastante drástica de los salarios. Por ende, de forma relativa, los altos salarios en la institución es una cantidad muy pequeña, es un volumen relativo, es una cantidad relativa realmente pequeña en la institución que tiene altos salarios, ¿no? Después vamos a analizar un poco más o proyectar un poco más quiénes son o qué categorías ocupacionales están recibiendo estos altos salarios. Es una sorpresa, porque uno pensaría que en una institución como la universidad ¿no?, tiene fundamentalmente trabajadores tiempo completo, con escalas salariales del sector profesional. Sin embargo, el siguiente gráfico nos va a explicar parcialmente por qué ocurre esto, ¿no? Vemos que tan solo el 61%
de los trabajadores en la institución están contratados tiempo completo, ¿no? Un 3% tiene sobretiempos, más o menos 259 personas tienen un sobretiempo, un tiempo y un cuarto normalmente, y el grueso, ¿no? Una gran parte, un 20% por ejemplo de trabajadores tiene un cuarto de tiempo o menos, y ese o menos es importante también destacar. Hay cuartos de tiempo, hay octavos de tiempo, hay 16avos de tiempo trabajando en la institución, que cuando uno revisa la planilla al detalle se encuentran salarios de 30.000, 40.000 colones, 50.000 colones, y no son casos excepcionales. Estamos hablando de 1.852 trabajadores, según la base de datos de junio, que reciben, que están en una condición de subempleo drástica, ¿no? Un 12% se va a ubicar con medio tiempo y un 5% en 3/4 de tiempo. Pero bueno, muestra un escenario laboral de subempleo bastante importante, ¿no? Tal vez una excepcionalidad con respecto a muchas otras instituciones públicas del país. Ahora, cuando vemos este gráfico, son los años laborados para el total de las categorías ocupacionales. También hay una característica a destacar. Vemos que más de 3.000 trabajadores en la institución tienen menos de 5 años de laborar aquí. Y el siguiente rango de años laborados es el de 10 años o menos. Entonces, se nos presenta una masa salarial compuesta por muchos trabajadores de reciente ingreso. Esto es importante tomarlo en cuenta con el asunto de las anualidades, porque entonces el grueso de los trabajadores de la institución no tiene una gran cantidad de anualidades acumuladas. Ahí se puede empezar a problematizar entonces sobre el asunto del peso de las anualidades de las categorías salariales más bajas, pero también de las personas que tienen pocos años de estar trabajando en la institución. Ahora, cuando empezamos a desagregar los datos y vemos ya no solamente el total de las categorías ocupacionales, sino además las categorías, o específicamente las categorías administrativas, nos vamos a encontrar con un escenario completamente distinto al de la tendencia general de la institución. Vemos en el gráfico, ahora los salarios se van a concentrar fundamentalmente entre los rangos de 750.000 colones y 1.250.000 colones, y después hay una caída abrupta. De nuevo, aquí en estas categorías ocupacionales administrativas encontramos los compañeros de seguridad, los compañeros de mantenimiento, los conserjes, las compañeras secretarias, recepcionistas, los abogados de la institución, etc., ¿no? Vamos a ver entonces una concentración de los salarios en estos rangos realmente contenidos, lo esperable en una institución educativa como la Universidad de Costa Rica, y una caída muy importante. O sea, realmente son casos excepcionales los que superan en 1.750.000 colones en las categorías administrativas, y aquí están incluidas incluso las jefaturas, ¿no? Aquí también hay una gran diferencia respecto a la tendencia general. Resulta que cuando vemos la jornada laboral para las categorías ocupacionales administrativas, nos encontramos con que el 94%, 3.453 trabajadores y trabajadoras en la institución del sector administrativo sí están contratados tiempo completo, ¿no? Entonces aquí el escenario del subempleo no existe, o es realmente minoritario. Y también el caso del sobreempleo, personas que tienen más de un tiempo completo en la institución, son realmente pocas, menos de un 1%. También hay algunas diferencias, tal vez ya no tan marcadas con la tendencia general, que son los años laborados en el sector administrativo. Es importante ver cómo, si bien las categorías de mayor peso son las personas que tienen 5, 10, 15 años o menos de laborar en la institución, es un poco menos abrupto que el cuadro inicial que vimos, ¿no?, cuando se incluían todas las categorías ocupacionales. Y también el otro elemento a destacar sería que prácticamente es inexistente en el sector administrativo personas que tengan más de 40 años de laborar en la institución, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso a la hora de pensar sobre el peso de las anualidades. En este cuadro vamos a comparar tres conglomerados de categorías ocupacionales: las jefaturas, el sector profesional y el sector de los operativos. Nos vamos a encontrar un poco lo que uno podría haber sospechado, ¿no? En la categoría de los operativos vamos a encontrar los salarios concentrados entre 750.000 colones y 1.250.000 colones. No vemos ningún registro de un salario que supere el 1.750.000 colones en el caso de los operarios.
Y cuando analizamos la planilla nos damos cuenta que más de 1.250.000, va a ser entre 1.250.000 y 1.750.000 colones, son personas que tienen más de 20 años, 25 años de labor en la institución, y específicamente algunos trabajadores que además la institución debe de pagarles horas extra, por ejemplo el caso de compañeros y compañeras de seguridad y tránsito, a los cuales además hay que pagarles un seguro específico por los riesgos del trabajo en el cual incurren. Pero entonces, de nuevo, son casos realmente excepcionales los que superan, en el caso de la categoría ocupacional de operativos, 1.250.000 colones. Hay una distribución relativamente homogénea en el sector profesional, ¿no? Una distribución, ¿sí? Pues con esas características vamos a ubicar salarios entre 1 millón de colones y 2.250.000 colones. Y de nuevo, es una categoría que también presenta personas con muchos años de labor en la institución. En el caso de las jefaturas sí empezamos a ver ya cómo se aglutinan la frecuencia de personas que albergan, que presentan altos salarios. Sobre todo se están concentrando entre 2.750.000 colones y los 3.750.000. Pues los salarios base de estas categorías, las categorías de jefaturas, son salarios pues, relativamente más altos que el resto de las categorías administrativas, pero además son compañeros y compañeras que tienen muchos años de labor en la institución. La tendencia es que tengan de nuevo 25 o 30 años y ya a ese punto alcanzan puestos de jefatura. ¿Okay? Cuando vemos los años laborados para las categorías ocupacionales de jefaturas administrativas, vemos lo que acabo de mencionar, ¿no? La mayoría de las jefaturas administrativas son de personas que tienen 30 años de labor en la institución, ¿no? 25 años, 35 años de labor en la institución. Son muy raros los casos de menos de 15 años de labor en la institución que ocupen puestos de jefatura. Mientras en el sector de las categorías administrativas profesionales, vemos ahí sí, de nuevo también, además del salario, también se repite una condición bastante homogénea entre la cantidad de años laborados en la institución. Así, muy por encima, vemos estos gráficos sobre las jornadas laborales y nos encontramos que en la categoría de los profesionales el 89% están trabajando a tiempo completo, en el caso de los técnicos asistenciales y técnicos especializados un 94% laboran a tiempo completo, y en el caso de las ocupaciones, de las categorías ocupacionales operativas, un 97% están laborando a tiempo completo en la institución, lo cual muestra un escenario realmente positivo en este sentido. Este tipo gráfico me gustaría que lo comparen visualmente con el siguiente, que es el de la distribución de la masa salarial para las categorías ocupacionales docentes. Y aquí sí nos encontramos con una diferencia muy drástica, muy llamativa, pero también preocupante. Vamos a ver que hay más de 1.400 funcionarios en la categoría de docentes en la institución que reciben menos de 250.000 colones. O sea, de forma relativa, la situación es preocupante, pero también en términos absolutos, más de 1.400 personas en esta institución que con un salario de 250.000 colones o menos, y hay muchas personas con menos de ese monto, pues realmente no alcanza para muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y vemos una caída muy drástica en los salarios a partir de los 500.000 colones, ¿no? En realidad son pocos de forma relativa los trabajadores que van a ganar salarios altos, pero es preocupante la situación de la cola inferior, ¿no? De los que están concentrados en salarios realmente bajos en la institución. La explicación nuevamente va a ser el tema de los salarios base, pero además y sobre todo en el subempleo. Estamos hablando que en el caso de los docentes, tan solo un 38%, 2.000 docentes, van a estar contratados a tiempo completo. 5% tienen sobretiempos, pero la gran parte están subempleados, tienen menos de 3/4 de tiempo nombrados en la institución. Esto afecta no solamente las condiciones salariales, ¿no? Porque van entonces a engrosar ese rango salarial de 250.000 colones o menos, o de 500.000 colones o menos, es además las condiciones de estabilidad laboral, ¿no? Aquí vemos en el caso de los docentes, de los compañeros docentes que van a estar contratados un semestre, que son 4 meses en esta institución, que no se les contrata muchas veces con continuidad, que cada curso que dan, cada semestre, se ve si se vuelve a contratar o no. Entonces hay condiciones además de estabilidad laboral y de continuidad y estabilidad en el salario que la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras no tienen. Vemos que en las categorías docentes
también la tendencia va a ser a personas de reciente ingreso en la institución. Más de 2.500 trabajadores van a presentar 5 años o menos de años laborados en la institución. El siguiente rubro, el siguiente rango va a ser de 10 años o menos. Entonces nos encontramos, de nuevo, muchísimos trabajadores en el sector académico en la institución que son de reciente ingreso, y aquí hay un factor importante. Uno podría pensar que con el paso de los años se va a ir engrosando las siguientes rangos de años laborados en la institución, pero lo cierto es que hay una gran movilidad, entrada y salida de personas en el sector docente, y bueno, entonces estas situaciones se van reproduciendo. Es importante con el tema de las anualidades, entonces, cómo este grueso de trabajadores que están en estos rangos de años laborados bajos, en realidad van a presentar muy pocas anualidades acumuladas, y van a ser pocas las personas que tienen anualidades de más de 30, 35 años en la institución. Aquí sí habría que demarcar también una diferencia entre el sector administrativo y el sector docente. En el sector administrativo, el grueso de trabajadores no supera los 35 años de labor en la institución porque cumplen con esa edad y ya se van pensionando. Sin embargo, en el sector docente eso no ocurre en todos los casos, y hay personas en la institución que tienen 40, 45, 50, incluso hasta 55 años de laborar en la institución. Uno ahí podría pensar entonces en el peso de las anualidades acumuladas y de los salarios en general acumulados por personas que, digamos, retrasan el proceso de jubilación en la institución, ¿no? Ahora, cuando comparamos los dos polos más extremos de las categorías ocupacionales docentes, que son los interinos, tanto interinos bachiller como licenciados, como los catedráticos, nos encontramos un escenario pues muy disímil, ¿no? En el sector docente interinos, todos los salarios están a la baja, en los rangos salariales más bajos de la institución, y en el sector de las y los catedráticos vamos a encontrar una concentración de salarios entre los 2.750.000 colones y los 4,5 millones o 4.750.000 colones. Ahí sí vamos a encontrar una gran distribución, tanto en volumen como en términos relativos, de muy altos salarios, ¿no? Y los compañeros catedráticos que ganan menos de 2,5 millones o 2 millones, en muchos casos son condiciones de subempleo voluntario, ¿no? Compañeros catedráticos que laboran un cuarto de tiempo, medio tiempo, que no laboran a jornada completa. Sería esperable el siguiente gráfico, ¿no? La jornada laboral para las categorías ocupacionales catedráticos e interinos. A su izquierda podemos ver cómo la mayoría de los catedráticos está laborando tiempo completo, y muchos de los que están menos de tiempo completo, como ya lo mencioné, es por voluntad propia. Mientras que en el caso de los compañeros y compañeras interinas, vamos a ver que tan solo un 36% van a estar laborando tiempo completo. Un 29% está menos de un cuarto de tiempo, un 19% está menos de medio tiempo, y un 11% están de 3/4 de tiempo o menos laborando en la institución. Es una situación realmente preocupante la que sufren las y los compañeros interinos en estas condiciones, ¿no? Ahora, para este estudio generamos un indicador, una categoría, perdón, que es la categoría de altos salarios. Determinamos que un alto salario es alguien que gana más de 3 millones de colones, y entonces agarramos la base de datos para ver en dónde se distribuyen, qué categorías ocupacionales se distribuyen las personas que ostentan en la universidad altos salarios. Y lo más llamativo va a ser pues el color más vino, ¿no? El 70% de los altos salarios que paga la institución se van a albergar en el sector docente, ¿no? Un 6% corresponde a autoridades. Ahí encontramos el caso del señor rector, el caso de los decanos, el caso de la contralor, etc. Un 11% constituyen directores de carrera, de centros de investigación, de sedes, un 7% a jefaturas en el sector administrativo, y tan solo un 6% corresponde a administrativos en la categoría de profesionales. Realmente son pocos, 31 administrativos profesionales ganan más de 3 millones en la institución. Va a haber una concentración muy importante de altos salarios, pero concentrados en el sector docente, como lo vimos anteriormente, específicamente en los docentes catedráticos. Algunas de las conclusiones que permite el estudio elaborar es demostrar con datos muy específicos
que estamos ante un escenario laboral realmente heterogéneo, no solamente en cuanto a la edad de las personas que laboran en la institución, de años laborados, no solo en las jornadas laborales por las cuales están contratados, sino además las retribuciones salariales. Vamos a ver entonces de los promedios salariales que se encuentran en los 3-4 millones de colones, en el caso de los catedráticos, hasta promedios de 250.000 colones, muy frecuentes en el caso de los interinos. Ahora, cuando uno empieza a hacer una comparación de datos entre esto, de estas grandes desigualdades, por ejemplo, se puede concluir que el salario o el monto de la masa salarial que se dejan los 550 trabajadores mejor pagados en la institución es el equivalente al salario recibido por 4.800 trabajadores de la escala salarial más baja. Entonces, hay un nivel de desigualdad en cuanto a los salarios realmente importante. Si uno hace un dato ahí, simple, si existiera en la institución un tope salarial, por ejemplo, 3 millones de colones, el ahorro que la institución se haría mes a mes sería suficiente para contratar aproximadamente 651 interinos licenciados a tiempo completo en la institución. No podría pensar entonces que con algunas medidas de contención en las partes que reciben mejores salarios en la institución, ¿no?, se podría empezar a contener por arriba e intentar superar la condición de subempleo de la cual son pues víctimas los compañeros y compañeras interinos en la institución, ¿no? Ahora, cuando vemos el tema de la inequidad salarial en la institución, profundizamos un poco más, vemos que el 15% de los trabajadores con mejores salarios en la universidad se dejan un 40% de la masa salarial. Entonces es un volumen, 1.385 trabajadores, que es ese 15%, se dejan 4.166 millones de colones, que equivale a un 40,5% del total de la masa salarial de la institución. Por el contrario, el 50% de los trabajadores con salarios más bajos en la institución tan solo reciben un 19% de la masa salarial, del total de dinero destinado a salarios en la institución. Entonces, bueno, pues esto para confirmar un poco la idea de un escenario laboral realmente heterogéneo por un lado, y reflexionar sobre el tema de la reducción de la anualidad, porque cuando se plantea la reducción de la anualidad de 5,5 a un 3%, aplicado para todos, la afectación concreta que tiene para un interino o una interina que tiene un salario de 750.000 colones o 250.000 colones, esa disminución en el salario, ¿no?, que implicaría la reducción de la anualidad, tiene un peso importante, tal vez no de forma absoluta, como lo haría en el caso de un catedrático con un salario de 4 o 5 millones de colones. Sin embargo, para esa persona en específico que gana ese salario bajo, es un monto importante, ¿no?, sobre todo porque están ocupando las categorías salariales más bajas. También haría reflexionar sobre el tema del peso de las anualidades en las categorías ocupacionales más bajas, en las personas que están subempleadas y en condición de interinazgo. Entonces, el peso de las anualidades en estas categorías, en los menos beneficiados salarialmente de la institución, no va a tener una proyección tan importante sobre la masa salarial total. Vamos a ver que las anualidades que le vamos a pesar mucho a la institución son de las personas que ostentan altos salarios. Esto plantearía entonces, por ejemplo, una diversidad de opciones para hacer una contención de gasto. Y si pusiéramos el tema de la equidad como un elemento fundamental, como criterio fundamental para la toma de decisiones, podríamos pensar entonces, entre otras cosas, en anualidades escalonadas, podríamos pensar en topes salariales, podríamos pensar en distintas medidas para ver cómo se contiene el gasto entre los que ya de por sí tienen salarios bastante altos en la institución, muchos de ellos con muchos méritos para tener sus salarios, pero que podría servir no solamente para garantizar estabilidad financiera de la institución, sino además para mejorar las condiciones, incluso de precariedad laboral, que sufren muchos compañeros de las escalas salariales más bajas o de las retribuciones salariales más bajas que presenta la institución. Eso con respecto al tema del escenario laboral salarial de la institución. Ahora, respecto al asunto más específicamente de las anualidades de los estudios actuariales que se han publicado, bueno, que han salido a comentarse en los últimos periodos en la institución, hay algunos comentarios al respecto.
creo que ha hecho falta un debate bastante más amplio del tema, ¿no? Porque cuando una medida como la reducción de la anualidad afecta a absolutamente todos las y los trabajadores de la institución, es necesario hacer un proceso de reflexión más profundo, no solamente más profundo, sino además más amplio, que se escuche a las personas implicadas en el proceso. Esto incluye también al sindicato, pero esto implica también a los compañeros y compañeras de direcciones en unidades académicas y a las personas que hemos estudiado estos temas en distintos niveles y en distintas perspectivas. Eso por un lado. Por el otro, cuando uno ya revisa pues el informe actuarial en sí mismo no, porque no está hecho público hasta el momento, por lo menos no se ha distribuido el documento como tal y la base de datos y la proyección como se está realizando. Cuando uno revisa las actas del Consejo Universitario y la exposición de estos estudios actuariales, entonces se llevan unas sorpresas, porque no se plantea como única opción la reducción de la anualidad. Se plantean múltiples escenarios en los cuales distintas medidas de contención del gasto podría garantizar estabilidad financiera en la institución. El estudio actual indica que si se sigue gastando dinero como se está gastando, la reserva se empieza a utilizar en este año, 2015, y la reserva se agota, el dinero de la universidad se agota para el año 2019, ¿no? Se daría un déficit presupuestario de la institución. Pero el mismo estudio actuarial también indica que si se da una reducción de la anualidad de un 5,5 a un 3%, este déficit o este agotamiento del dinero de la universidad llegaría hasta el 2023. Entonces, no hay, digamos, una razón fundamental de fondo para creer que la reducción de la anualidad va a garantizar estabilidad financiera de la institución. El mismo estudio actuarial plantea otros casos. Uno de los casos que plantea es mantener la anualidad tal como está, reducir un porcentaje mínimo de la contratación de nuevas personas en la institución, pero contener sobre todo los otros gastos que la institución realiza, no en masa salarial, sino en otros temas, en infraestructura, en laboratorios, en distintos gastos fuera de la masa salarial de la institución. Y en estos escenarios parece ser que, según el mismo estudio actuarial, la situación de la universidad se puede contener. O sea, la crisis financiera se puede estirar hasta el 2040 o, digamos, el dinero va a alcanzar hasta el 2040. Y entonces aquí, digamos, es importante tener en cuenta esta situación, ¿no? Existen múltiples medidas, existen múltiples escenarios en donde no solamente la reducción de la anualidad va a ser una opción para hacer una contención del gasto. También es importante plantear el tema del ingreso, como las distintas posibilidades de negociación de un FES le pueden ofrecer mejores condiciones a la universidad para garantizar mejores condiciones salariales y estabilidad laboral y condiciones de trabajo a tiempo completo en la institución para agotar, digamos, o ir relativamente, escalonadamente, reduciendo las condiciones de precariedad laboral que se sufren en la institución. Yo creo que ya con esto iríamos cerrando la breve exposición. Creo que lo fundamental sería, en este caso, una institución como la universidad que tiene muchas personas capacitadas, que tiene muchos recursos para reflexionar sobre estos aspectos, abrir el debate, ¿no? Estos datos que se presentaron anteriormente pueden ser un insumo, pero no es un insumo suficiente, y estoy seguro que la institución cuenta con muchas personas que podrían generar muchas otras propuestas para que se garantice una seguridad financiera de la institución, pero que también se intente acabar con las condiciones de precariedad laboral que se sufre en muchos casos. Gracias.